Dígale: Señor, gracias por nuestra redención. Gracias, Señor, porque nos has limpiado de toda maldad. Te alabamos y te bendecimos en Cristo Jesús. Gracias, Señor. Dele fuerte esa ofrenda de palmas a nuestro Dios, hermanos. Déselas fuerte, fuerte, fuerte. Que suban a la misma presencia de Dios. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Que el Señor les bendiga, hermanos y hermanas. ¿Cuántos pueden dar un fuerte gloria a Dios? Bienvenidos, hermanos, a la casa del Señor. Qué alegría encontrarnos en este lugar a esta hora de la tarde. También queremos saludar a aquellas personas que nos visitan por primera vez. Es una alegría que usted esté en medio nuestro. Y no es casualidad que usted haya aceptado la invitación para venir a este lugar. También no es casualidad que si usted ya tenía mucho tiempo de no venir a la iglesia, que usted se encuentre nuevamente acá. Recuerde, esta es su casa, nosotros somos su familia. Así que, hermanos y hermanas, qué bendición la que Dios nos concede. Amén. Vamos a ponernos en pie, hermanos, y vamos a abrir la Biblia en el libro del profeta Oseas. Libro del profeta Oseas. Para que no le cueste encontrarlo, váyase del Evangelio de Mateo hacia atrás y le será más fácil encontrar el libro del profeta Oseas. Oseas capítulo 4. Vamos a leer a partir del versículo 1 en adelante. Si lo tienen, dicen amén, hermanos. Si usted ve que al lado suyo hay alguien que no tenga un ejemplar de la Biblia, usted puede compartir la lectura. Si lo prefiere, puede leer de la pantalla, pero lo importante es que leamos la palabra. Dice así la palabra del Señor: escuchen, israelitas, la palabra del Señor, porque el Señor va a entrar en juicio contra los habitantes del país. Ya no hay entre mi pueblo fidelidad, ni amor, ni conocimiento de Dios. Cunden más bien el perjurio y la mentira. Abundan el robo, el adulterio y el asesinato. Un homicidio sigue a otro. Por tanto, se resecará la tierra y desfallecerán todos sus habitantes. Morirán las bestias del campo, las aves del cielo y los peces del mar. Que nadie acuse ni reprenda a nadie. Tu pueblo parece acusar al sacerdote. Tropiezas de día y de noche, y los profetas tropiezan contigo. Tu madre dejará de existir, pues por falta de conocimiento mi pueblo ha sido destruido. Puesto que rechazaste el conocimiento, yo también te rechazo como mi sacerdote. Ya que te olvidaste de la ley de tu Dios, yo también me olvidaré de tus hijos. Mientras más aumentaban los sacerdotes, más pecaban contra mí. Cambiaron a quien es su gloria en algo deshonroso. El pecado de mi pueblo es su comida. Se regodean en su perversidad. De tal pueblo, tal sacerdote. Por eso les pediré cuenta de su conducta y les daré la paga de sus acciones. Comerán, pero no quedarán satisfechos. Se prostituirán, pero no se saciarán, porque han abandonado al Señor para entregarse a la prostitución y al vino, al mosto que hace perder la razón. Mi pueblo consultó a su ídolo de madera y ese pedazo de palo le responde. Su tendencia a prostituirse los descarría. Se prostituyen en abierto desafío a su Dios. Amén. Vamos a orar, hermanos, por esta palabra.
Padre que estás en los cielos, esta tarde nos presentamos con corazón sincero delante de ti y ponemos nuestro corazón como un terreno fértil para que lleve el fruto que tú deseas. Espíritu Santo, tú inspiraste las Escrituras y ahora te pedimos que coloques una palabra certera en el corazón de cada uno de los que estamos acá. Quita toda distracción, aparta, Señor, todo cansancio físico para que podamos ser fortalecidos por tu palabra. Utiliza, Señor, este vaso de barro para que tu pueblo pueda ser edificado. Te lo pedimos, Señor, y te lo suplicamos. Añade a tu iglesia los que has predestinado para salvación y vida eterna, de los que están en este lugar como de los que a través de la radio, a través del internet están escuchando este mensaje. Señor amado, toma el control de todos aquellos que han venido con un corazón sediento de escuchar tu palabra. Dígale, hermano y hermana, al Señor: Señor, háblame. Señor, háblame. Aquí está mi vida. Yo no he venido a perder el tiempo esta tarde. Yo deseo que tú me hables. Por favor, Señor, esa es mi necesidad. Una necesidad de una palabra fresca que venga de ti. Te lo pedimos, Señor, y te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tengan la bondad de sentarse, amados hermanos y hermanas. Este pasaje, hermanos y hermanas, que hemos leído del libro del profeta Oseas corresponde a uno de los momentos más difíciles, caóticos y críticos de la historia de Israel. El profeta Oseas, hermanos, desarrolló su ministerio antes de lo que se conoce como la deportación, de la amenaza asiria que se vislumbraba ya en el horizonte del reino de Israel del norte. Es interesante, hermanos, cómo el profeta Oseas, al desarrollar su ministerio, confronta la infidelidad de su pueblo, del pueblo de Dios, sobre la realidad que ellos están viviendo. Es decir, que el profeta Oseas, al ver la condición moral y espiritual de la nación, señala todas aquellas decadencias que han esclavizado la conducta del pueblo que debía de haber sido referente y ejemplo para las demás naciones. El versículo 1, que fue con el que comenzamos la lectura, usted va a notar algo interesante, y es que dicen: escuchen, israelitas, la palabra del Señor, porque el Señor va a entrar en juicio contra los habitantes del país. Este pasaje, como le he dicho, es bastante interesante porque es el saludo inicial que se le da a un juez que va a entrar a la sala a juzgar. Tal vez usted habrá visto, hermanos, cuando en una corte se dice cosas como, por ejemplo, o se anuncia al juez diciendo: puestos de pie, entra en sesión el juez fulano de tal, y todos se ponen de pie porque en ese momento el juez se va a sentar en el tribunal y dice: por favor, tomen asiento. El juez comienza a hacer una lectura acerca de lo que hace posible ese juicio. Y eso precisamente es lo que encontramos en este versículo 1, que el profeta Oseas está diciendo: puestos en pie, porque el Señor, juez del universo, va a entrar a juicio. Y en la segunda parte del versículo 1 comienza a describirse los cargos que se le imputan, en este caso, al pueblo que está en condición de acusado. Estos son los cargos que se le atribuyen
a una persona que ha sido encontrada sospechosa de un delito. Y vea lo que dice el versículo 1 en la segunda parte. Número 1 dice: ya no hay entre mi pueblo fidelidad. Lo primero que Dios le demandaba a Israel era una fidelidad absoluta, era una lealtad comprometida. Pero ahora el juez está diciendo: ya no hay entre mi pueblo fidelidad. Y como lo vamos a ver más adelante, lo que existe no es fidelidad, sino que lo que existe es infidelidad al llamamiento que Dios ha hecho. ¿Cuándo es que se produce la infidelidad en un matrimonio? ¿Por qué razón es que se produce la deslealtad entre una pareja? Curiosamente, este versículo nos anticipa la razón de por qué una persona puede caer en infidelidad. Dice el versículo 1: ya no hay amor en el pueblo de Dios. Cuando ya no hay amor, es fácil buscar excusas para permitirnos licencias que nos lleven a serle infiel a una persona a la que un día le dijimos que la amaríamos por el resto de nuestra vida. De la misma manera, Dios siendo nuestro hacedor, Dios siendo el esposo de su pueblo, lo primero que le recrimina a la nación perversa de Israel es: ya no hay fidelidad en mi pueblo. Mi pueblo se ha vuelto en un pueblo infiel, y la razón de su infidelidad es porque ya no hay amor. Si bien es cierto, mi pueblo lleva mi nombre, si bien es cierto, mi pueblo trata la manera de venderse frente a las demás naciones como un pueblo que tiene a un Dios verdadero, lo cierto es que ya no hay amor, que es el motivo que conduce a una persona a ser fiel. Pero no solamente ocurre eso, sino que el Señor va más adelante en la acusación. Y Él dice: ya no hay entre mi pueblo conocimiento de Dios. Ya no le interesa conocer a Dios. Fíjese, hermanos, cómo esos tres elementos están unidos el uno con el otro. Y eso lo podemos ver en las relaciones humanas. ¿Cuándo se produce la infidelidad? Cuando ya no hay amor. Es decir, una persona cae en infidelidad porque de alguna manera el amor ha sido deteriorado o ha desaparecido por completo. Pero también, hermanos, deja de cultivarse el amor cuando ya no hay interés en conocer a la otra persona, cuando ya no existe un deseo de saber más de los gustos, preferencias, anhelos, sueños de la otra persona. Cuando un hombre o una mujer se aburren de su esposo o de su esposa, ya no le interesa lo que le pasa, lo que le suceda, cuáles son sus anhelos, cuáles son sus deseos. Ya no hay un sentido de búsqueda, ya no hay un cortejo, ya no existen las palabras, no hay cumplidos. Y todo eso, hermanos y hermanas, lo que va produciendo es un enfriamiento del amor, que con el pasar del tiempo, un amor que se ha enfriado terminará en infidelidad. De ahí la importancia que los que estamos casados, si queremos serle fieles a nuestro esposo
o a nuestra esposa, la mejor forma de cultivar el amor es tener un interés sincero y desinteresado por la otra persona. Cuando ya no existen detalles, cuando ya no hay un deseo genuino y honesto por querer saber más de la otra persona, es cuando finalmente el amor se tiende a enfriar. Quiero preguntarle a los que están casados acá, ¿todavía se sienten enamorados de su esposo o de su esposa? Los casados, ¿se sienten enamorados de sus esposas y de sus esposos? Hay culto de solteros esta tarde, entonces. Cuidado. Eso precisamente es lo que el Señor le está encarando a su pueblo como juez. Uno le está diciendo: mira, ya no me eres fiel. Y la razón de por qué ya no me eres fiel es porque tu amor se ha enfriado y ya no hay un deseo de conocerme. Tal vez, hermanos y hermanas, en el plano de las relaciones humanas nosotros podemos llegar a decir: es que mire, lo que tengo que conocer de mi mujer ya lo sé, y lo que tengo que conocer de mi marido, eso yo ya lo sé, ya lo conozco. Vamos a aceptar que eso fuera cierto, pero en realidad, hermanos y hermanas, el día que dejamos de conocer a nuestra pareja es cuando ya estamos listos para morirnos. De repente uno ve a ancianos que dicen: finalmente conozco a mi esposa, y ese día se muere. Porque para conocer a una persona se necesita toda una vida. Pero ¿qué decir de Dios? El problema es cuando nosotros pensamos que todo lo que deberíamos de conocer acerca de Dios ya lo conocemos. Pensamos que Dios es un ser finito como nosotros, y llega un momento en que Dios nos comienza a aburrir. Las cosas de Dios se vuelven tediosas, cargadas, y el amor se enfría. Pero ¿sabe cuál es el efecto de perder la fidelidad, el amor y el conocimiento de Dios? El versículo número 2 lo dice: cunden más bien. Es decir, la palabra cundir lo que dice es extenderse o correr. Si lo pudiéramos traducir, diría: se extiende más bien el perjurio, es decir, una mentira malintencionada, un descrédito. Cunde la mentira, se extiende el robo. Obviamente que si ya no hay fidelidad, hay adulterio, dice el versículo 2. Se extiende el adulterio y el asesinato, y un homicidio sigue a otro y a otro. Cuando una persona llega a este nivel de descontrol, de desenfreno, es donde finalmente hay que hacernos la pregunta: ¿qué fue lo que nos llevó a ese punto? Normalmente, hermanos, cuando las personas caen en una infidelidad, no es porque de la noche a la mañana dijeron: bueno, hoy me voy a levantar y me voy a buscar a otro hombre o a otra mujer. La infidelidad comienza con pequeños descuidos. La infidelidad comienza con pequeñas concesiones que no debemos de autorizar. Y eso precisamente también pasa con nuestra relación con Dios. ¿Sabe cuándo usted se comienza a enfriar? ¿Sabe cuándo usted comienza a perderle interés a las cosas de Dios? Cuando usted se permite pequeñas licencias, pequeñas concesiones, cosas que llega un momento en que usted comienza a tolerar y dice: bueno, esto no es tan malo, con que deje de ir una semana a la iglesia, ¿y cuál es el problema? Si de todas formas yo no voy a pecar en esta semana, simplemente me estoy permitiendo una licencia.
Pero esas cosas que comenzamos a tolerarnos es la que finalmente nos van a encadenar en nuestra infidelidad, en nuestra falta de amor por Dios. Por eso, hermanos, todo aquello que no se revitaliza en el amor de Dios, en el conocimiento de Dios, en la fidelidad de Dios, poco a poco va a comenzar a morir. Y mire lo que dice el versículo 3. Por tanto, es decir, ese por tanto está describiendo que como ya no hay fidelidad, ya no hay amor y ya no hay conocimiento de Dios, todo lo que va a venir después de eso es muerte. Vea lo que dice el versículo número 3. Por tanto, se resecará la tierra cuando ya no hay amor por Dios, que es el creador de todas las cosas. Todo a nuestro alrededor se comienza a marchitar. Lo que en algún momento tenía el verdor, el esplendor de la vitalidad, de repente las hojas, como un árbol, se comienzan a poner amarillas y luego cafés hasta que se llegan a secar. El Salmo número 1, que usted lo conoce de memoria, dice que el justo es aquel semejante a un árbol plantado junto a corrientes que nunca se detienen, que son corrientes de agua que hacen que el árbol esté verde y su hoja nunca cae. Pero ¿por qué el árbol siempre se mantiene verde? Porque está cerca de esa corriente de agua. Pero ¿qué pasa si un árbol en época de verano está lejos de una fuente de agua? Se comienza a marchitar. La clave entonces, hermanos y hermanas, es que si no queremos marchitarnos en nuestra relación con Dios, debemos de cultivar el deseo sincero de conocer todos los días a nuestro Dios. Dios es un ser eterno, lleno de amor y misericordia, y siempre habrá algo nuevo por conocer de parte de nuestro Dios. La Biblia dice que nuevas son sus misericordias cada mañana. Cada mañana tú puedes conocer algo de Dios. Cada día tú puedes experimentar una nueva gracia de su amor. Pero si en ti no hay un deseo, no hay un interés, tu amor poco a poco se comenzará a enfriar, hasta que llegue el punto en que todo lo que te rodee será muerte. Dice más, verso 3: y desfallecerán todos sus habitantes, morirán las bestias del campo, las aves del cielo y los peces del mar. Esta descripción de la tierra, el agua y el cielo representados en estos animales habla de la totalidad de la existencia. Porque ahí dice, hermanos, morirán las bestias del campo, tierra, morirán las aves del cielo, habla del cielo, y los peces del mar. Es una totalidad. Todo comenzará a morir. Cuando nosotros nos alejamos del Señor, todo en nuestro alrededor comienza a morir. Cuando nosotros, hermanos y hermanas, no cultivamos una relación sincera con Dios, comienza a morir nuestra conciencia, comienza a morir nuestra voluntad de hacer las cosas correctas, comienza a morir el amor hacia el prójimo, comienza a morir el amor hacia la familia, comienza a sucumbir todo lo que está a nuestro alrededor. Y la razón de esto es porque la vida no se encuentra en nosotros, sino que la vida se encuentra en nuestro Creador, en nuestro Hacedor, que nos dijo: separados de mí, nada podéis hacer.
Eso lo dijo el Señor. Si nos alejamos de Él, todo a nuestro alrededor será gris. Hay gente que no se explica la razón de su amargura, que no se explica la razón de su depresión. Tienen trabajo, tienen familia, tienen recursos, tienen comodidades y viven amargados. Como dijo alguien, viven hechos un nudo. ¿Por qué ocurre eso? Porque la fuente de vida se ha ido. Porque tú has comenzado a marchitar tu relación con Dios. Yo les pregunto a ustedes, hermanos y hermanas, esta tarde, si el Señor nos hiciera un escrutinio como lo está haciendo a esta hora de la tarde, podría decir de nosotros: he visto a mi amado pueblo que hay fidelidad, hay amor y hay conocimiento de mí. O lo que diría el Señor sería: he visto a mi pueblo, no hay conocimiento, no hay fidelidad, no hay amor, ya no hay nada. Solo es el bagazo, solo es el bulto. Estamos en calidad de bulto. Pero nuestro espíritu, nuestra conciencia, nuestra mente ya no está aquí con el Señor, está lejos de Él. Jesús, hablando acerca de Israel, dijo: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Nosotros acá esta tarde podemos, hermanos y hermanas, decir que nuestro Dios es todo para nosotros, pero solo Dios sabe si eso es verdad. Nosotros podemos expresar que sin Él no somos nada, pero en la práctica el Señor sabe que somos autosuficientes y queremos justificar nuestra conducta alejados de Él. Por eso el Señor va más adelante. ¿Y quién es el culpable de que nuestro amor se haya enfriado, de que nuestra fidelidad se haya marchitado y que de nuestro conocimiento de Dios todo haya quedado en el vacío? Dice el versículo 4. Este pasaje es interesante porque dice: que nadie acuse ni reprenda a nadie. Tu pueblo parece acusar al sacerdote. El Señor está diciéndoles: el responsable de tu sequía espiritual no es Dios. El responsable de tu sequía espiritual no son las personas que te rodean. El responsable de tu muerte espiritual no son las personas que te contrarían. El responsable de tu muerte espiritual eres tú mismo. Acá el versículo 4 dice: tu pueblo parece acusar al sacerdote. Porque es fácil decir: no, es que mire que para esto somos finos. No, es que mire, los cultos ya no son como antes. No, que los predicadores ya no son tan fogosos como antes, no son tan intensos como antes. Y muchas veces queremos justificar nuestra sequía y nuestra muerte espiritual buscando culpables en otras personas. Pero si somos sinceros, hermanos, si nos vemos frente al espejo de la palabra, nos vamos a dar cuenta que los únicos responsables de nuestro hundimiento espiritual somos nosotros mismos. Usted puede acusar a las personas, usted puede justificar su comodidad, y usted sabe que durante el periodo de la pandemia y después de la cuarentena, ¿cuánta gente ya no regresó a las iglesias? ¿Cuánta gente, hermanos, comenzó a excusarse y a decir: no, es que como no me vino a visitar el pastor, es que en esa iglesia no hay amor, por eso yo dejé de ir a la iglesia, porque nadie preguntaba por mí? No, es que mire, ahí no hay un sentido de unidad.
Yo no me sentía valorado. Por eso es que caí en esta situación. Excusas y excusas y excusas. Pero en este pasaje, donde se presenta a Dios como un juez, a ese Dios que se presenta como un juez, no lo podremos engañar. Tú podrás culpar al pastor, tú podrás culpar al supervisor, tú podrás culpar a tu hermano, a tu hermana que ha sido motivo de escándalo y de tropiezo, y decir: no, es que yo estoy así porque no me cuidaron, no oraron por mí. Pero delante del juez del universo no habrán excusas que valgan. Estás totalmente solo y eres tú el responsable de tu crecimiento y de la vida espiritual que puedas tener. ¿Se ha fijado que hay gente que a medio mundo meten a orar? Hermano, ore por mí porque fíjese que estoy pasando esta situación. Hermano, ore por mí porque estoy en este problema. Y yo no digo que sea malo que pidamos oración, debemos de hacerlo. Pero yo me he encontrado con un montón de gente que a mí me ponen a orar y ellos bien tranquilos en la hamaca viendo la televisión o el teléfono celular. Vaya cosa. Hay cosas que tú no puedes delegar. Hay cosas que son tu responsabilidad con Dios. Hay cosas que son un compromiso personal con el Hijo de Dios. Si nosotros no crecemos, no culpemos a otras personas. Si nosotros no avanzamos, no es porque el hermano no me vino a ver. Si nosotros no crecemos, es porque hemos dejado de amar a Dios, es porque hemos dejado de serle fiel y es porque ya no le queremos conocer. Para muchas personas venir a la iglesia es algo aburrido, es algo tedioso. Esos que se aburren, esos ya están marchitos, hermano. Son los que cada rato están así, mire. Ya le encendieron el foco al hermano. Ya se pasó un minuto. Pero aquellos hermanos y hermanas que encuentran un deleite en la presencia de Dios son aquellos que dicen: y ya terminó, y ya se acabó. Porque para ellos su mayor deleite es estar en la presencia de un Dios vivo, de un Dios santo, de un Dios que nos bendice y nos fortalece. ¿Cuántos se deleitan en la presencia de Dios, hermanos? ¿Es este su deleite? Porque si es este su deleite, usted va a estar vivo, usted va a estar fresco. Dice más el versículo 5: tropiezas de día y de noche. ¿Cómo es que alguien puede tropezar de día cuando hay luz? Pero aquí el Señor dice: tropiezas de día y de noche, porque aún en el día andas en oscuridad y en la noche tu tiniebla se vuelve en densa oscuridad. Cuando una persona se aleja de Dios, la luz de Dios comienza a hacerse pequeña, pequeña, pequeña. Pero no es porque el resplandor de la gloria de Dios se esté haciendo pequeña. Eres tú el que se está alejando. Eres tú el que se está moviendo. Y por eso es que vas a tropezar en la vida. Dice: tu madre dejará de existir. Usted sabe, hermano, que los niños tienen un apego hacia sus mamás. En los primeros años de vida, los niños tienen un apego a la mamá increíble. De repente quizás la mamá va a la cocina y el niño se queda en la sala y el niño sale llorando: mamá, 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 y sale corriendo. De repente quizás la mamá está cargando a su niño hasta que se duerme y viene la mamá y lo coloca en su camita. Y de repente cuando el niño siente que ya no está en los brazos de la mamá, comienza a llorar. Y esa realidad expresa una necesidad de apego, de ser cuidado, de ser protegido, de ser amado, de ser mimado. Pero es un deseo y es un anhelo de estar con ese ser amado. En nuestros primeros
días de la vida cristiana, ¿no éramos acaso nosotros como ese niño, como esa niña que le decía mamá, mamá, mamá? ¿Acaso, hermanos y hermanas, con nuestra relación con Dios no éramos como ese niño? Para nosotros era un deleite buscar siempre a Dios, clamar a Él ante un problema. Hoy nos encontramos frente a un problema y lo primero que hacemos es llamar a nuestro pariente en Estados Unidos. Ya no buscamos como aquel niño desesperado a su mamá. Ya no buscamos a Dios con la misma desesperación con la que lo hacíamos antes. Porque hoy nos hemos vuelto maduros, decimos nosotros. Y de maduros ya nos pasamos, hermano. Y no le digo lo que pasa cuando se pasa algo de maduro. Nos arruinamos. Hoy cuando vemos de repente a alguien que está llorando en la presencia de Dios, lo que decimos es, está en su primer amor. Cuando de repente vemos a una persona que está volcada en adoración a Dios, lo que hacemos es juzgar, es puro emocionalismo. ¿Y qué vas a sentir tú si estás más duro que la silla en la que estás sentado? Cuando te has alejado completamente de tu Señor, cuando el Señor ya no es el centro de tu vida, es fácil juzgar a otro. Pero cuando nos alejamos de Dios, esa sensibilidad también comienza a morir. Y dice el versículo 6: pues por falta de conocimiento mi pueblo ha sido destruido. Cuando ya no deseas conocer más a Dios, tu camino será la destrucción. Verso 6: puesto que rechazaste el conocimiento, puesto que ya no buscaste con anhelo, con fervor mi presencia, yo también te rechazo como mi sacerdote. Esto es interesante porque el versículo 4, en la parte final, ya lo leímos, dice: tu pueblo parece acusar al sacerdote. Pero es interesante que en la parte final del verso 6 dice: yo también te rechazo como mi sacerdote. Cuando una persona habla mal de la iglesia, en términos generales, o de la iglesia local, y dice cosas como: es que la iglesia ya no es como antes. ¿Y quiénes conforman la iglesia? ¿No eres tú acaso también parte de esa iglesia de la que te estás quejando? Cuando tú dices: es que ya no hay un celo real por la presencia de Dios, es que los predicadores parecen bien fríos, ya no están tan ungidos. ¿Y no eres tú también acaso un mensajero de las buenas nuevas de salvación? Lo que el Señor está diciendo acá es: en lo que tú acusas a otras personas, te estás acusando a ti mismo. Lo que tú señalas en otros revela tu decadencia. Por eso es que ahora el Señor dice: como ya no me quieres conocer y te has olvidado que tú eres un sacerdote, yo también te rechazo como tal. Dice más: ya que te olvidaste de la ley de tu Dios. Te olvidaste de la ley de tu Dios. Yo para ti ya no era prioridad. Y aquí, hermanos, hay un gran peligro. Porque qué bien que la muerte solamente nos afectara a nosotros. Hablo de la muerte espiritual. El problema es que cuando nosotros comenzamos a marchitarnos y a morir, porque nos alejamos de Dios, nuestra generación, nuestra descendencia también comienza a morir. Por eso dice, versículo 6 en la parte final: yo también me olvidaré de tus hijos. Tú te has olvidado de mí, yo me voy a olvidar de tu descendencia. Tú ya no tienes un deseo de cultivar la fidelidad, el amor y el conocimiento.
por Dios, vas a comenzar a marchitar también a tus hijos, y eso es algo inevitable. Por eso, hermanos, la mayor garantía que podemos tener es tener un amor sincero por nuestro Dios. ¿Sabe cuál es el efecto de una oración de una madre que busca desesperadamente al Señor y que anhela la conversión de su hijo? Es que esa mujer siempre está en sintonía con el Señor. Y esas oraciones han preservado la vida de muchos hijos, porque esa mujer está dependiendo de Dios. Su amor es Dios. ¿Cuántas madres hay acá? Digan amén las madres. ¿Oran por sus hijos, madres? La garantía: ama tú al Señor, porque si tú amas al Señor y colocas a Dios como la prioridad número uno, también tus hijos serán prioridad para Dios. Dios no miente a su palabra. Dice más el verso 7: mientras más aumentaban los sacerdotes. Es que esto es curioso, hermanos. Sustituya acá la palabra sacerdote y diga esto: mientras más aumentaban los cristianos. Oiga, mientras más aumentaban los cristianos, más pecaban contra mí. ¿Cómo es posible que hoy que hay más cristianos, el pecado abunda más en las iglesias? ¿Cómo es posible que ahora que hay más iglesias, que hay más ministerios, que hay más radios, resulta ser que ahora la gente peca más? ¿Sabe por qué pasa eso? Porque la masa, el volumen, no es sinónimo de calidad espiritual. Uno puede decir: qué gran iglesia, porque hay una buena asistencia. Pero Dios, que pesa los corazones, sabe qué tiene peso y qué es solamente bulto. Él lo sabe. Entonces, hermanos, la pregunta es: ¿tú eres de esos que solamente hacen bulto en la iglesia? ¿O eres de aquellos que aman la presencia de Dios? ¿Y cuál fue el pecado? Verso 8. Bueno, verso 7. Cambiaron a quien es su gloria. ¿Cuál es la gloria del pueblo de Dios, hermanos? ¿Será que la gloria del pueblo de Dios es su predicador, es su pastor? No. ¿Será que la gloria del pueblo de Dios es el edificio donde se reúne? ¿Será que la gloria del pueblo de Dios es el grupo musical que tiene? No. La gloria del pueblo de Dios es Dios mismo, que habita con su pueblo y mora en medio de ellos. Esa es la gloria del pueblo de Dios. Pero si la presencia de Dios se comienza a marchitar en nosotros, vamos a cambiar la gloria de Dios por cosas que no valen nada. Y de repente ya lo más importante no es lo que dice la palabra, sino lo que dice el pastor. Y yo me he encontrado, hermanos, con muchos que dicen: como dice mi pastor, como dice mi pastor. Si aquí, hermanos y hermanas, lo más importante no es lo que diga el pastor en sí mismo, sino que lo más importante es lo que diga Dios por medio de ese hombre. Y si lo que ese hombre está diciendo es palabra de Dios, no diga lo que dice mi pastor, más bien diga lo que dice la palabra de Dios. Lo que dice la palabra. Pero es tan fácil cambiar la gloria de Dios por cualquier ídolo. Verso 8. ¿Cómo se comienza a enfriar el amor y la fidelidad a Dios? ¿Cuándo dejamos de conocer a Dios? Vea lo que dice el versículo número 8. El pecado de mi pueblo es su comida. Se regodean en su perversidad. ¿Cuál es el problema de comer? ¿Cuál es el problema de alimentarse? No hay ningún problema. La comida, el alimento es una bendición de Dios. Pero muchas veces las bendiciones de Dios
también nos pueden alejar. Cuando hacemos de las bendiciones de Dios un ídolo, es cuando cambiamos a Dios por esos ídolos. El trabajo es una bendición, pero para muchos el trabajo se ha vuelto en un ídolo. La familia es una bendición, pero para muchos la familia se ha convertido en un ídolo. Y es que ese es el problema. Con Dios, hermanos, no podemos estar en puntos ciegos. Tenemos que estar donde Dios está. Y Dios no quiere ser el número 2, el número 3, el número 4 en tu vida. Dios quiere ser el número 1. Dios quiere todo o nada. Porque la fidelidad de Dios se expresa en la totalidad de la entrega que se hace hacia Él. ¿Qué hubiese pasado, hermana? Le pregunto. Si usted antes de casarse su esposo le hubiera dicho: mira, gorda o amor o flaquita, no sé cómo le dice, o osita, no sé, yo a vos te amo y ya mañana nos vamos a casar. Solo te quiero pedir por favor una última licencia, y es que me permitas por esta semana antes de la boda, que me permitas meterme con mis ex. ¿Cuántas le hubieran dado chance, hermano? Hermanas, lo hubiera mandado por un tubo a ese fulano, ¿verdad? ¿O qué hubiese pasado, estimado hermano, si de repente su esposa le dice: mira, gordo, antes de que nos casemos, solo te quería decir algo. ¿Será que me permitís ir a tener una cita romántica con el que fue mi ex? Si ni a nosotros como seres humanos nos gusta la fidelidad a medias, y en todo caso fidelidad a medias no existe porque es infidelidad, ¿qué nos hace pensar que a Dios le agrada la infidelidad? ¿Qué nos hace pensar que a Dios le podemos dar una parte de nuestra vida cuando Él nos está pidiendo la totalidad de nuestra existencia? Dios te pide todo. Dios te pide todo: mente, emociones y voluntad. Por eso es que el Señor demandaba de su pueblo: amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todas tus fuerzas y con toda tu alma. Y todo es todo. Dice el versículo número 9: de tal pueblo, tal sacerdote. De tal iglesia, así son los cristianos. Eso es lo que está diciendo el verso 9. Por eso, Dios como juez, les pediré cuentas de su conducta y les daré la paga de sus acciones. Lo que tú siembres, vas a cosechar. Verso 10: comerán, pero no quedarán satisfechos. Se prostituirán, es decir, su infidelidad va a llegar a un punto que los va a llevar hasta la misma prostitución. Pero no se saciarán, porque han abandonado al Señor para entregarse a la prostitución y al vino y al mosto que hace perder la razón. La prostitución es una expresión máxima de infidelidad, según lo estamos viendo acá en la palabra. Cuando una persona se marchita en su relación con Dios, comienza a ser infiel a un nivel que ni siquiera se lo imagina. Por eso dice más el versículo 12, con lo que vamos terminando: mi pueblo consulta a su ídolo de madera, y ese pedazo de palo le responde. Su tendencia a prostituirse los descarría. ¿Qué pasaría si de repente, hermanos y hermanas, un pedazo de palo o de madera le comienza a hablar? ¿Qué pasaría si de repente usted ve un pedazo de tronco inanimado y le comienza a hablar? Ah, me encontré con Pinocho, diría alguien. No.
Si usted comienza a ver que un árbol le comienza a hablar, es porque ya está al borde de la locura. ¿Se ha fijado que, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, ¿y vos aquí pasándola? Usted sabe que cuando encuentra una persona así, usted dice, se está loquito, está hablando con seres inanimados. Ese es el razonamiento al que llegan los seres humanos. Pero igualmente, hermanos, cuando comenzamos a serle infieles a Dios, cuando ya no hay amor por Dios, nuestro ídolo de madera nos vuelve locos y nos comienza a hablar para convertirnos en personas descarriadas al borde de la locura. Por eso es que cuando una persona cae y peca y dice, es que yo no sé lo que estaba pensando, no sé qué me pasó, yo no era capaz, no creía que fuera capaz de hacer eso. Le hubiéramos preguntado a David, David, ¿por qué te metiste con Betsabé? ¿Por qué hiciste lo que hiciste con esa mujer? Porque se alejó del Señor, porque se comenzó a marchitar. Usted lejos de Dios, hermano, yo lejos de Dios, somos capaces de hacer cualquier locura. Por eso es que la cordura está en tener conocimiento de Dios. Y dice más, su tendencia a prostituirse los descarría, los acelera. Se prostituyen, es decir, son infieles en abierto desafío a su Dios. Entonces, ¿cuál es la acusación que Dios le está haciendo a su pueblo? 3 cosas. Son infieles, su amor se ha enfriado y ya no tienen deseo de conocerme. Falta de amor, falta de fidelidad y falta de deseo de conocer a Dios nos va a llevar al borde de la locura, hermanos. Quiera Dios, hermanos, que esta tarde, al reflexionar en estas palabras que hemos leído, pensemos y calibremos cuál es la temperatura de nuestro amor por Dios. Malos ejemplos usted va a ver acá y en muchas iglesias, pero eso no le da a usted motivo para descarriarse del Señor. ¿Cuál es el nivel de amor que usted tiene hacia Dios? Ese es el punto de esta tarde. El que tenga oídos para oír, hermanos, que oiga lo que el Señor nos ha dicho esta tarde. Amen al Señor con todas sus fuerzas, con toda su mente, con todo su corazón. Déselo fuerte a Él, hermanos. Él es digno de toda gloria. Vamos a cerrar nuestros ojos, hermanos, y vamos a orar. El Señor les dijo a su pueblo: pónganse en pie, que el juez va a entrar y va a juzgar a su pueblo. Estas son las acusaciones de Dios hacia su pueblo. Ya no hay fidelidad, ya no hay amor y ya no hay conocimiento de Dios. Y por todo eso, su entorno comienza a morir. El juez del universo ha entrado a juzgar al tribunal y va a comenzar a juzgar nuestros corazones. Ya lo está haciendo. Y Él solo quiere medir si hay en nosotros amor, fidelidad y conocimiento. ¿Quieres conocer al Señor? ¿Amas al Señor? Esta tarde yo quiero hacer una invitación para aquellas personas que deseen entregarle su vida a Cristo o que quieran reconciliarse, para que se pongan de pie. Si hay alguien acá esta tarde que quiere entregarle su vida a Cristo o que desea reconciliarse, que sabe que su amor se ha enfriado, que sabe que su amor se ha debilitado, póngase de pie. Vamos a orar por usted mientras los hermanos diáconos y las hermanas diaconisas oran, interceden. ¿Hay alguien esta tarde que quiere entregarle su vida a Cristo? Si usted quiere acercarse a alguna persona y preguntarle: ¿quieres entregarle tu vida a Jesús?
Igual si hay alguien que desea reconciliarse, que se ha alejado del Señor, que sabe que su amor se ha enfriado, que sabe que su fidelidad se ha agotado, que no le ha sido fiel al Señor, hoy puede comenzar de nuevo. Hijitos míos, si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. ¿Hay alguien esta tarde que quiere entregarle su vida a Cristo? ¿Que desea reconciliarse? Póngase en pie. Si tú sabes que tienes que arreglar tu vida, que tienes cuentas que arreglar con Dios, ponte en pie esta tarde. Camina hacia el frente, vamos a orar por ti. ¿Hay alguien que quiere entregarle su vida a Cristo o desea reconciliarse con el Señor? Vamos a orar. Pero ¿deseas tú entregarle tu vida a Cristo? ¿Deseas reconciliarte? Vamos. ¿Habrá alguien? Si no lo hay, hermano, vamos a orar y vamos a renovar nuestros votos con el Señor. Comprometámonos a ser fieles al Señor, a amarle y a tener un deseo de conocerle. Oremos al Señor. Padre que estás en los cielos, esta tarde, Señor, te damos las gracias porque tú eres un Dios lleno de misericordia y de bondad, que hablas a tiempo a tu pueblo y deseas la vida de aquellos que te buscan con sinceridad. Ayúdanos a amarte, Señor. Ayúdanos a buscarte con intensidad, como el niño que busca a su madre, como el niño que anhela la leche. Ayúdanos a buscarte con pasión, con sensibilidad. No permitas que nuestro amor se enfríe hasta que se marchite y muera. Queremos amarte, Señor. Queremos amarte, no solo por una temporada, sino que queremos amarte con intensidad, con pasión. Enciende en nuestro corazón el deseo sincero de hacer tu voluntad y de obedecerte, para que el día que vengas a pedirnos cuentas de nuestra vida, nos encuentres amándote y buscándote siempre. Es nuestra petición en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pongámonos en pie, hermanos. Pongámonos en pie y digámosle al Señor este canto. Y no podría estar ante ti, escuchándote hablar, sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así, sin querer nada más, sin querer nada más, y no podría. Levante sus manos al cielo, hermano. Y pasaría el tiempo así, sin querer nada más que escucharte hablar. Aquí está tu pueblo, Señor.
Renovamos nuestros votos de fidelidad y de amor hacia ti. Líbranos del pecado y de la muerte y ayúdanos a hacer tu voluntad para ser testigos de tu amor en un mundo que perece. Pero ayúdanos, Señor, para ser fieles a ti. Es nuestra petición en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Démosle fuerte esa ofrenda de palmas a nuestro Dios, hermanos. Gloria a Dios. Vamos a orar, hermanos, pero en esta ocasión vamos a orar por nuestras ofrendas y nuestros diezmos. Vamos a presentarle a Él las primicias de todo aquello que Él nos ha entregado. Como siempre se los he dicho, hermanos, no demos por necesidad, ni por tristeza, ni por compromiso, sino con un corazón sincero. Oremos. Padre que estás en los cielos, bendice nuestras ofrendas y nuestros diezmos. No te los damos, Señor, por compromiso, sino que lo hacemos con sinceridad y generosidad. Bendice la aportación de tu pueblo. Es nuestra petición en Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden pasar nuestros hermanos y nosotros.